filosofía y que yo diría por razones de búsqueda personal o de exilio, debieron trasladarse desde Sefarat, transitando, entre otros lugares, hasta Sion. Y por eso no voy a avanzar más en el tema y voy a dejar que desarrolle estos tópicos, mi querido amigo, el profesor Sergio Feldman, quien actualmente es profesor adjunto de la Cátedra de Historia Medieval de la Universidad Federal do Espírito Santo en Vitória, Brasil. Además, el doctor Feldman es el coordinador del Laboratorio de Estudios Tardo Antiguos. Hay alguien que dejó el micrófono prendido, le voy a pedir que lo apague, ¿sí? El doctor Feldman es el coordinador del Laboratorio de Estudios Tardo Antiguos y Medievales Ibéricos Sefardíes de la misma universidad. Es doctorado en Historia. ¿Qué hago? ¿Qué hago para escucharlo? Yo no le escucho nada. Acá no se escucha nada. Yo estoy tratando de mutear a todos, pero hay alguien que todavía está con el micrófono abierto y no lo puedo mutear. Noemí, por ahí algún problema en tu parlante, Noemí, porque se está escuchando la charla. Hola. ¿Noemí? Hola. No la encuentro, Noemí. A ver. Bueno, ahí vamos a seguir y después vemos cómo hacemos con Noemí. Ya estamos. Ahí está, perfecto. Ya la desmuteaste, está perfecto. Está. Bueno, yo les decía que ¿sí? El doctor Feldman es profesor adjunto de la Cátedra de Historia Medieval de la Universidad Federal de Espíritu Santo, Vitória, Brasil. Además, el doctor Feldman es el coordinador del Laboratorio de Estudios Tardo, Antiguos y Medievales Ibéricos Sefaradís de la misma universidad. Es doctorado en Historia por la Universidad Federal de Paraná, Brasil, con estudios postdoctorales en Francia, España y Jerusalén. Y en lo personal, con Sergio nos hicimos amigos hace más de 30 años, ¿sí? De nuestra época de Río de Janeiro, cuando fui rabino en la ciudad maravillosa, ¿sí? Y mi querido Sergio era el director de educación de nuestra congregación, de la ARI, la Asociación Religiosa Israelita de Río de Janeiro. Y ahí, como se dice en portugués, curtimos una grande amizade, ¿sí? No solo nosotros, sino nuestras familias y su esposa Yara y Norma, que la tengo encerrada en el otro cuarto, ¿sí? Como siempre, también se hicieron amigas. Sergio es una figura intelectual sólida, un prolífico escritor y uno de los mayores investigadores de la judería medieval de España y Portugal, y no exagero. Es un hombre muy interesante, ¿sí? Un gran didacta y un apasionado por lo que hace, pero fundamentalmente lo invité porque es hincha de Atlanta, ¿sí? Y es un gusto, un privilegio y un honor, querido amigo, que nos acompañes con tus conocimientos en el encuentro de hoy. Y bueno, te cedo la palabra. Muy bien, yo voy a tratar de hablar en castellano, pero es una mezcla de portugués con castellano, con un poco también de argentino. No hay una lengua argentina para las expresiones del porteño. Entonces yo lo llamo de portuñol o porteñol. Dani es mucho más que un amigo. Fue y sigue siendo mi rebe y fue mi primer maestro de Mishnah. Él ya no se acuerda de eso, pero él me introdujo en la Mishnah. Y yo sé muy poco sobre la Mishnah, porque la Mishnah es parte de un océano y yo conozco las orillas del océano, pero no a la profundidad del océano. Pero él me enseñó. Yo no me ahogo en el océano del Talmud. Yo me pierdo, pero no me ahogo. Bueno, ¿sobre qué voy a hablar? Ale, ¿puedes poner los slides? Yo voy a hablar sobre 3 personajes que me encantan y sobre los cuales yo hice artículos recientes. Al final
Ale va a poner un archivo Word y él tiene links de los artículos, pero están en portugués, ni porteñoles. Es Yehuda Levi en orden cronológica, Moshe ben Maimónides, y Moshe ben Nachmanides. El tema está imbricado en judíos viajantes en el medievo. Lo hice con 2 títulos. Es el título oficial, pero como yo lo hice a 2 semanas atrás, tiene un segundo título que va a aparecer en la secuencia. Cambiar, por favor. Es el segundo título. Rabinos que hacen aliyá, que suben a Jerusalén. Uno permanece, uno de un destino muy cuestionable y el otro vuelve para Egipto. Pero los 3 hacen aliyá, suben a Jerusalén. Y esas son cuestiones actuales. Las cuestiones de estos 3 rabinos son trascendentales, son de identidad y son de resistencia cultural. Nosotros vivimos estas cuestiones hoy. Resistencia cultural e identidad son nuestras cuestiones. Los judíos siguen sobre amenazas todo el tiempo y tienen que ser fuertes para resistir. Y yo enfocaré de la gran obra de los 3 solamente a las cuestiones ligadas a identidad y resistencia cultural. Cambia, por favor. Sefarad, en este periodo que hablamos, fue antecedida por momentos muy tranquilos. Hasta el año 1000 de la era común el zacontaje de los no judíos, de los cristianos, es lo que se llama después de Cristo, pero no creemos en Cristo, entonces la llamo era común. Y los judíos vivieron relativamente bien en la España medieval en el primer momento. Desde que los visigodos fueron derrotados por los musulmanes, los judíos tuvieron 3-4 siglos muy buenos, la era de oro. Y transitaban, viajaban por todo el mundo musulmano, con libertad, sin perseguiciones, nada. Pero se cambia eso a partir del año 1000 con 2 procesos paralelos, uno en la orilla occidental, el otro en la orilla oriental. La reconquista en Sfarad, en Al-Andalus, en la Hispania, que es la orilla occidental, y las cruzadas en el este y la orilla oriental. Cambiar, por favor. Es un mapa que nos da una idea. Yo no sé si pueden ver mi mouse porque yo no soy el controlador, pero a la izquierda vimos la península ibérica, la España, con Toledo y Córdoba al medio. Eso es el principal, el punto de partida de nuestros personajes. El Al-Andalus o el Sfarad, en nuestra forma de hablar, o es Hispania, yo lo uso con H, no es la Hispania el país, es la región, lo uso con H, Hispania. Y del otro lado, Israel. No, acá. Eso. Cambiar, por favor. Los conflictos hacen con que dinastías moras, los moros serían los musulmanes del norte de África, de Marruecos, ocupen la España y cambien la tolerancia que había a los judíos.
Y las dos dinastías que llegan son los almorávidas y los almohades. Y ellos son, la expresión fundamentalista es anacrónica, está fuera del tiempo, sirve para el siglo XX, pero si piensan didácticamente, yo diría, son radicales, para no decir la expresión del siglo XX que es fundamentalista. Hay intolerancia y ellos inician procesos de expulsión y conversión forzada, cosa que no había en el Islam, ni con judíos ni con cristianos. El Islam original tuvo muchos siglos de tolerancia. Inicialmente en Arabia hubo algunas cuestiones de forzar conversiones, pero eso muy localmente. Pero después que salieron, dominaron los espacios, 3 siglos, casi 4 siglos de tolerancia, de libertad religiosa y todo. Y ahí comienzan procesos que son de huir de criptojudaísmo a ser judaísmo a las escondidas y resistencia cultural. Los 3 rabinos pasan por eso y reaccionan diante de eso. Y tiene actitudes de mucha coraje y de mucha lucha. Cambia, por favor. Las cruzadas empezaron en 1096 y siguieron casi hasta el 1300. Entonces son del final del siglo XI, pero son específicamente del XII y del XIII. Hubieron masacres y conversiones forzadas, especialmente en Ashkenaz, en el Imperio Germánico, y en Israel, cuando entraron en Jerusalén en la primera cruzada. Y muchos casos de judíos que se autoinmolaron, que se sacrificaron para evitar que su familia fuera convertida al cristianismo. Eso se llamó Kiddush Hashem, santificación del nombre de Dios. Eso es un asunto muy delicado y que no pretendo aprofundar. En la Reconquista también es un proceso muy lento, pero el punto más alto de la Reconquista es paralelo al de las Cruzadas. El punto más alto es del final del siglo XI, 1085, con la tomada de Toledo por Afonso VI, y a 1280, cuando Afonso X conquista la mayor parte de Andalucía. Siguen existiendo Granada por más de 200 años. Pero esos son 2 momentos paralelos en el cual hay mucha presión sobre los judíos. Entonces, los periodos más tensos de los 2 conflictos, y especialmente en relación a los judíos, puede decir, más tarde va a haber conversiones forzadas en Castilla, Aragón, y el siglo XV va a ser inicio de un periodo terrible. Pero hay un intervalo. Entonces sigue el problema más tarde con las conversiones forzadas en 1391 adelante. Pero para los 2 lugares, en los 2 momentos, el siglo XII y XIII, donde están nuestros 3 rabinos, es un periodo muy tenso. Cambiar, por favor. Con este mapa vemos un imperio que tiene su punto de partida en el Marruecos, que está en la parte media superior del mapa, acá, Fez, Tánger, Ceuta, pero que se expande inicialmente para el Sahara y para el transsahariano, ocupa la región del río Níger y crea un imperio africano a través del Sahara y se expande hasta el sur, llegando al río Níger. Y después son invitados por pequeños reinos que se llamaban taifas para venir contener los avances de los reinos cristianos para el sur. Entonces los almorávidas ocupan una parte de la península ibérica y combaten
los reinos cristianos. Esa es la época del famoso el Cid el Campeador, en lucha contra los almorávidas. Para tener una idea, entonces los almorávidas es el inicio de una fuerte presión sobre los judíos. Cambia, por favor. Aquí vemos un otro mapa. Lo que está en verde son reinos almorávida, pertenece a los almorávidas. Lo que está en este amarillo claro son los reinos cristianos, y el demás son espacios que avanzan, que van y que vuelven. Entonces, hay muchas batallas, muchos conflictos, y los judíos se quedan entre dos conflictos. Un conflicto, las dos partes de él, ¿no? Los cristianos y los musulmanes. Y acaba la paz para los judíos. Cambia, por favor. Vamos a hablar entonces de estos 3 rabinos que vivieron en Sfarad y que van a salir de ella por razones distintas. Van a cruzar el Mediterráneo y van a Israel. El tránsito de ellos por el Mediterráneo se dio por razones de procesos de presión, conversión forzada, malestar de los judíos. Judá a Leví, o Yehudá a Leví, es el primer nacimiento y muerte. El pequeño c es cerca de. Son datas que yo no tengo la precisión de decir que exactamente este año, pero aproximadamente. Nació cerca de 1085, murió cerca de 141. Maimón es un poco posterior. Él nace cuando Yehudá Leví ya está migrando para el este y muere al principio del siglo XIII. Y Nachmanides nace al final del siglo XII y muere al final del siglo XIII. Entonces son 3 magníficos pensadores que tiene amplia gama de escritos poéticos, religiosos, científicos, de todos los tipos. Yo voy a enfocar solamente en las cuestiones de resistencia cultural e identidad judía. Vamos a pasar para el primero, al cual dedico más tiempo. Ese es Yehudá Leví. Seguramente no es algo contemporáneo, porque los judíos no nacen imágenes. Entonces Yehudá Leví nunca permitiría hacer una imagen. Eso es algo que está hecho en una ciudad en Península Ibérica, pero es una creación artística, cambiar. Yehudá Leví pasó por los reinos cristianos, pero las taifas musulmanas en la península ibérica, que llamamos con el H, eso, Hispania. Hispania medieval, no es España, ni en portugués ni en castellano hay el H, pero eso es la forma de escribir linkada con este momento histórico. 2 obras yo trabajé con el Kuzari y yo miré un poco los poemas llamados siónidas. Siónidas viene de la palabra Sion, Sião en portugués, Zion en hebraico, que sería Jerusalén. Poemas sionistas religiosos en el medievo. Seguimos entonces pensando, son poemas que muestran la conexión del judaísmo con la tierra de Israel, con Jerusalén, que vemos en la Tikva, pero que vemos en un poema de él. El primero que vamos a mirar muy rapidito es un himno de la creación, es la liturgia. Pasa, por favor. Slide. Lo puse en castellano, lo encontré en castellano. Dios mío, ¿con qué te compararé si semejanza no hay en ti? ¿Con qué te asimilaré si todo forma es estampa de tu sello? Enaltecido estás sobre toda potencia y te sublimaste por encima de todo pensamiento. La palabra de quien te ha contenido y la lengua de quien te ha comprendido.
¿Acaso habrá corazón que te haya alcanzado y ojo que te haya divisado, himno de la creación? Seguramente este himno de la creación debe estar en alguna parte de la liturgia, pero me falta conocimiento. Después, si Dani se acordará. No tengo la versión en hebreo del Sionida, yo tengo. Eso fue lo que pude encontrar. Otro slide, por favor. El Kuzari, yo trabajé con el Kuzari me encantó. Es un diálogo hipotético, es literatura polémica, no es historia. Pero hubo un Kuzari en la región cerca de Ucrania actual, sube un rey de origen tártara, o sea, es un asiático que quiere elegir entre una de las 3 religiones monoteístas. Trae 4 personajes, un filósofo, un judío, un cristiano, un musulmán. Y cada uno defiende su posición. Alevi escribe una apología. Apología es la defensa de algo que crees. Una apología densa, escrita con sensibilidad, muy mística, muy espiritualizada y muy próxima del pensamiento neoplatónico de su época, que es antiguo, tenía casi 1000 años el neoplatonismo, pero estaba muy fuerte todavía y va después cambiar, algunas cosas van a cambiar, pero es una apología. Cambia el slide, por favor. Eso que se cree que sea el reino cásaro, no tenemos certeza, pero se puede mirar. Del lado izquierdo está Black Sea, el Mar Negro, la Crimea, del lado izquierdo de sus manos. Del lado derecho abajo está el Mar Caspio, o sea, entre la Ucrania, la Georgia y lo que después vino a ser Armenia. Entonces, un gran reino que existió años antes de Alevi, pero hicieron correspondencia con un visir judío llamado Hasdai ibn Shaprut. Y en esta correspondencia hay una troca de informaciones. Y años después, Alevi se apodera de esta situación. Ya no hay Casaria, los cázaros fueron dispersados, pero escribe esta apología magnífica que en mi artículo analizo, lo diría superficialmente porque hay mucho que encontrar en este trabajo magnífico. Cambiar, por favor. Otra imagen de Alevi, seguramente no es de época, pero lo imaginamos, un rabino, médico, filósofo de extrema sensibilidad. Pero como pidieron texto en hebreo, vamos a ver alguna cosa en hebreo. Cambia, por favor. Eso es un trecho del Kuzari. Y en él están hablando el Kuzari y Heber. Heber sería Eber, sería el judío. ¿Ah? Pero es difícil de leer, la letra es chica, pero apenas para mirar algo, el libro fue escrito, traducido en varias lenguas, y yo trabajé con una traducción en portugués, una traducción en inglés y una en castellano. Yo no utilicé el original hebreo, sería muy difícil para mí. Cambiar, por favor. Ya la poesía del género sionida es una poesía de estilo cássida, la que se manifiesta un deseo ardiente de se encontrar en Jerusalén. Él usó del cántico de los cantares, cántico de los cánticos en portugués, en castellano es cantares,
que es atribuido a David, en que hay el amor de Dios y de Israel. Es un amor espiritual. El amante esposo, Dios. El pueblo elegido es la amada, semejante al cántico de los cánticos. Entonces hay todo un trabajo literario muy refinado. Yo no soy maestro de literatura, pero la sensibilidad me encanta, me emociona. Y hay diversos escritos que lamentan el desterro, el exilio, el galut, pero que sueña con la redención, la Geulá, y mucho labora al Dios creador. Vamos a ver el principal de ellos. Por favor, cambie. Lo voy a leer en hebreo, después tengo una traducción en portugués y la explico en castellano. ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. איך אטמע את אשר אוכל ואיך יהיה ערב. איכה אשלם נדרי ועשרי בעוד ציון בחבל אדום ואני בחבל ערב. יקל בעיניי עזוב כל טוב ספרד כמו עיקר בעיניים רעות, פרוט, דביר ונחרב. La traducción. Cambiar, por favor. Mi corazón está en el oriente y yo en el extremo occidente. Sería Israel, donde está el corazón, y Sfarad, el extremo occidente. ¿Cómo podría yo probar mis alimentos y saborearlos? ¿Cómo podría yo cumplir mis votos y mis juramentos cuando Sion está en las cadenas de Edom y yo en la servidumbre árabe? Fácil sería a mis ojos renunciar a todo el bien de Sfarad. Tan precioso es a mis ojos contemplar las arenas del santuario desolado. Edom sería aquel pueblo que se queda al sur, donde está Petra, al sur de Jordania. Pero Edom, en el lenguaje medieval, son los cristianos. Entonces sería de un lado Edom, del otro Ismael. Y sería los cristianos y los árabes. Entonces, el anhelo por estar en Jerusalén. Y él tiene que contemplar su deseo. Él sueña con eso. No vale la pena estar en un país maravilloso, rico, poderoso, y en que no estás donde tu sentimiento, tu identidad se complementa. Cambiar, por favor. Entonces, él peregrina, ya idoso, ya muy famoso, parte para el oriente. Yo voy a mostrar un mapa donde se puede distinguir. Él llega al Egipto, hay una duda entre los años 1135 y 1140. Vive algunos años, no hay precisión en estas datas, pero varias fuentes garantizan que él estuvo en Egipto y tuvo relaciones con los judíos de allá. Hay una leyenda. La leyenda es mucho más linda que la realidad, porque él resuelve ir a Jerusalén y se aproxima de Jerusalén, y al mirarla a distancia empieza a hacer una oración sionida, una de sus poesías, y un jinete, un caballero, lo ataca y lo mata. Entonces, él no consigue llegar al sueño de llegar a Sion. Pero eso es una leyenda. El momento es un momento muy difícil en la tierra de Israel. Estamos entre la segunda y la tercera cruzada. Hay mucha tensión en la región.
Seguramente si estuviera en Egipto estaría protegido. Los judíos en Egipto estaban protegidos. Si estuviera en la Mesopotamia también, pero en Israel estaba muy fácil de ser tocado, ferido, muerto, aprisionado. Terminamos Yehuda Levi. Vamos al próximo. Esa es la peregrinación. Hay una línea pontillada que va de Toledo y llega a Alejandría, la de abajo, la línea de abajo. Ese es Yehuda Alevi, haciendo la migración. ¿Ah? Ese es el tema del seminario, del curso. Hay acá una migración que viene del sur de Francia, que es Yehuda al-Harizi. Pero hay también Ashkenazim, Petachia de Regensburg, que va a la Mesopotamia y de allá a Israel. Entonces, hay varios otros. Los tres más visibles que tienen las rutas. Esos son inmigraciones a la Tierra Santa en el 12º siglo, del siglo XII. Es un mapa de un atlas de un pesquisador sefaradí muy famoso, Chaim Beinart. Entonces es muy confiable. Beinart es una persona top. Yo tuve el placer de estar en Jerusalén pesquisando en el Hispania Judía, que es un instituto con profesor Ben Ram. Ben Ram. Ram Ben Shalom, disculpa, perdóname. Ram Ben Shalom. Y él me puso en un cuarto donde estaba la biblioteca de Beinart, que se murió, pero hizo donación. Y yo abría, a la vez encontraba papelitos que él escribía cosas. Fue una emoción indescriptible. Cambia, por favor. Rambam. Moshe Ben Maimónides o Rambam. Este tuvo amplia peregrinación. Él nació en Córdoba, en la península ibérica. Córdoba tenía sido un siglo antes, dejó de ser, pero era antes de 1030, fue la capital del califado, el califado emirado y califado de Córdoba. Y él nació en Córdoba, pero ya ocupada por pequeños reinos, taifas. Vinieron los almorávidas y él y su familia peregrinó por la península ibérica. Después se fue al Marruecos y él es famoso por obras magníficas como Mishneh Torah, que es utilizado, a pesar que él era un filósofo racionalista, el rabino, pero el Beit Chabad utiliza el Mishneh Torah porque es racionalmente, explica la tradición y facilita la utilización. Y un tratado que es muy famoso, que es Moreh Nevuchim, Guía de los Perplexos, que es un tratado de filosofía muy complicado, muy denso, algo que yo cuando yo me esté retirado voy a intentar leer un poco de él para comprender mejor a Maimónides. Nunca lo leí completamente, solo pedacitos chicos. Médico, rabino, filósofo, talmudista, genio. Hubo un año internacional de Maimónides por la UNESCO en 1985, que era del nacimiento de él, y entonces es una figura ímpar. Vamos a tocar solamente en dos pequeñas obras de él, dos cartas, dos zigarot. Cambiar, por favor. La familia salió de Córdoba, vagó por el Andaluz, por la España medieval musulmana y se escondió en Marruecos, en la ciudad de Fez.
había muchas perseguiciones y había tentativas de conversión forzada de los almohades ya en este momento. Y ahí él escribió, hay gente que dice que la familia de él simuló una conversión. Eso es una polémica. Pero él escribió una Igeret, una carta, Igeret Hashmat, también denominada Mamar Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, como yo hablé, es matarse en honra del nombre. Kiddush Hashem. Entonces, él no sugiere morir. El judaísmo es para vivir, pero hay que tener fuerza para resistir. Y él dice que las cosas fundamentales del judaísmo no se pierden sobre una simulación para el Islam. ¿Por qué? No hay idolatría y no se rompe con la kashrut. Los musulmanes no comen los alimentos prohibidos y tampoco cultúan imágenes. Entonces, es más denso que eso, es más profundo. Él prega resistencia e identidad cultural. Es magnífica, pero no es la única. Cambia, por favor. Vemos la importancia de Maimónides. A la izquierda arriba, una estampilla de Israel. A la izquierda del medio, una cédula de 1000 shkalim. 1000, no 10, no 5, 1000. 1000 shkalim con la imagen de él. Y otros más. Un ejemplar del Guía de los Perplexos. A la derecha abajo, su tumba en Tverias. Y otras imágenes. No se sabe exactamente cómo él era, pero parece más un musulmán que un judío. Pero yo creo que el dicho que se dice, Me Moshe ad Moshe lokam que Moshe, de Moisés, Moshe Rabbeinu, a Moshe, Moshe ben Maimón, Moisés, filho de Maimón. No hubo otro como Moshe. Son los dos grandes. ¿Cambiamos? La familia de él se va a Egipto y después para Israel, pero no hay seguridad en Israel. Vuelven a Egipto. Él pierde su papá y después su hermano. Él tiene que trabajar como médico para sobrevivir, pero no para describir su obra. Se instala en la capital, el Cairo antiguo, Fustat. Es el médico, el médico de Saladino, y escribe su amplia obra, pero no le falta atención a los judíos de todo el mundo. Él tiene un equipo de escribas que escriben cartas para él. Y viene para él una correspondencia de los judíos de Yemen. Y le están con dos problemas en Yemen. Un falso Mesías, que todos perciben que es fake, tipo el Mesías. Hay un Mesías acá en Brasil que se llama Jair Mesías Bolsonaro. Es un falso Mesías como ese. Y un tirano que pretende convertirlos, un musulmán. Entonces él escribe otra carta de resistencia que se llama Igeret Teimán. Y él hace la apología del judaísmo y de la resistencia cultural. Y los judíos de Yemen lo tienen hasta hoy como una especie de patriarca, de patrono, no de santo, porque no tenemos santos, ni de Dios, porque un hombre no puede ser Dios, pero un patrono, muy respetado por los judíos de Yemen. Y la carta es muy linda, y tienen que leerla a escondida. Hacen copias y la leen, pero no la muestran para musulmanes, porque él hace profundas críticas de las creencias cristianas y principalmente musulmanas, mostrando la superioridad del judaísmo. ¿Puedes cambiar, por favor? Esa es una Igeret de él, no es necesariamente una de las dos que hablamos, pero ves cómo es la escrita y da para percibir un hebreo que se puede leer
con mucha atención y con una lupa podés leer. Es apenas una de las muchas igrot de él. Cambia, por favor. Las dos obras, las dos epístolas, las dos igrot, son obras apologéticas. No tienen la densidad de el Guía de los Perplejos, pero son para las personas simples de entender, que muestra la autenticidad única de la revelación del Sinai. Yo hago un chiste con mis alumnos, porque se dice que cuando hacías ligaciones internacionales, hacía descarga direta a distância. Y yo digo, descarga directa con Dios. Los únicos que tenían directo con Dios. ¿Sabes que en Jerusalén puedes hablar con Dios con una ligación local? Es el único lugar del mundo que puedes hacer eso. El judaísmo tiene la relación directa con Dios a través de Moshe, de los profetas, y es la base de las dos religiones que se pretenden sustituir, pero no lo hacen. Entonces, claro, va a haber mucha gente que no concorda con las cosas que Maimónides habla, porque él parte de presupuestos nuevos, aristotélicos, presupuestos racionales. Entonces va a haber hasta después de su muerte, en el siglo XIII, conflictos en el sur de Francia, y en una plaza que se llama Montpellier, van a agarrar ejemplares del Guía de los Perplejos, van a entregar para la Inquisición, y van a decir, esos son heréticos. Y la Inquisición perseguía a los heréticos del sur de Francia, que eran los albigenses. Entonces, la Inquisición no tuvo duda. Hace una fogata, un fuego con el Guía de los Perplejos. Mala idea. 30 años después, queman los Talmudim en París y en la Ile de la Cité, diciendo que los Talmudim hacían sacrilegio, blasfemia contra el cristianismo. Entonces dan un malo ejemplo. Los judíos fundamentalistas, aspas, los judíos radicales, entregan el Guía de los Perplejos y dan la idea para que después se queme el Talmud. Entonces los judíos no pueden hacer con los otros judíos cosas de este tipo. Cambiar, por favor. El tercer fue el primer que yo trabajé. Yo hice en Nachmanides, yo hice un error de puntuación, pero no importa, está en portugués. Moshe Ben Nachmanides, el primer que yo escribí, es un judío catalán, en la ciudad de Gerona, y ya es del final del siglo XII y del siglo XIII principalmente. Otro médico, talmudista, pero él era místico. Pero aunque era místico, él tentaba conciliar los conflictos entre racionalistas y tradicionalistas. Él tenía mucho respeto a Maimónides, pero él era místico, tradicionalista. Pero nunca él apoyaría quemar las obras de Maimónides. Y él tuvo que defender el judaísmo. Había una costumbre del mundo antiguo, pero en el medieval se tornó más amplio. En el siglo XIII empiezan debates, polémicas públicas. Cambiar, por favor. Esta es otra imagen que es creativa, es artística, del Rambam. Cambiar. Él vivió en una época que había los dominicos y los franciscanos. Los llamamos de monjes mendicantes, porque pedían esmolas, pedían donaciones, y vivían de una manera más popular, más sencilla. Pero ellos eran fuertísimos enemigos de los judíos y de los musulmanes. En esa época, esos dominicos principalmente
pregaban en las sinagogas y intentaban convertir a los judíos. Nachmanides era el médico del rey Jaime de Aragón y tenían excelentes relaciones. Eso está muy claro en las fuentes. Y fue convidado a participar de una polémica en 1263 en la ciudad de Barcelona, que era una de las ciudades importantes del reino de Cataluña, que pertenecía al reino de Aragón. Cambia, por favor. El adversario era un judío convertido. Generalmente los adversarios peores que tuvimos en esta época eran judíos convertidos. Algunos creen que él fuera caraíta, porque tenía mucho odio del Talmud. Pero él usó el Talmud. Él, apoyado por los dominicanos, los dominicos, y había un líder dominicano en Barcelona muy inteligente y lo ayudó. Se llamaba en catalán Pablo, en castellano Pablo Cristiani. Él intentó a través del Talmud probar la verdad cristiana, pero él tenía un adversario de altísimo nivel. Nachmanides, si sucede bien, pero los cristianos empiezan a mirarlo. Él tiene que decir cosas, es muy cuidadoso en lo que dice, pero piden, el rey y el obispo de Tarragona le piden que fornezca su versión del debate. Había una versión cristiana, te piden una versión judía, lo que se llama vikuach, debate, polémica, vikuach. Y él apunta su victoria. Y los cristianos se sienten ofendidos. ¿Cómo los judíos pueden decir que ganaron? Decir solamente que ganaron. Y los dominicos acusan Nachmanides de blasfemia. Esta obra de Vikuach, la versión cristiana, la versión de Nachmanides, fue tema de una defensa de maestría que ocurrió en diciembre pasado, hace menos de 3 meses. Yo tuve una alumna que lo hizo sin beca, sin nada, no es judía, pero la hizo maravillosamente bien. Cambia, por favor. El rey catalán, Jaime, el conquistador, y quiere bien al Rambam. Él llega a le premiar después del debate, pero con la presión de la Inquisición, de los obispos, él habla con él, mira, agárrate un barco y sale de Península Ibérica, pues no voy a poder contener los dominicos y la Inquisición. Entonces Nachmanides, ya idoso y la avanzada, hacia allá. Y él consigue consolidar su alianza. Él llega a Israel y cuando ustedes estén en Jerusalén, en la ciudad vieja, y llegan a la plaza principal, todavía no estás en el Cote de la Maravilla, en el muro, hay en la plaza principal una sinagoga chica que es la sinagoga de Nachmanides, reconstruida, restaurada y funciona como sinagoga hasta hoy. Tuve un periodo que estuve destruida, pero la reconstruyeron. Cerca de la ruina de la gran sinagoga de Hurva. Cambia, por favor. Y esa es el mapa de Beinart de las migraciones en el siglo XIII. Acá hay varios rabinos, pero el pontillado de abajo que sale de Barcelona es Nachmanides. Va hasta el Cairo y después para Israel. Funda la sinagoga en Jerusalén y al final de su vida muere en Aco, en Acre. Hay otros, ¿no? Allí se lee en el box que está más abajo a la izquierda.
religious disputation between apostate Pablo Cristiani and Nachmanides in presence of King James I. Fearing for his safety, Nachmanides migrate to Holy Land. Aquel que yo le dije. Hay otros acá que hacen aliá, pero son de Francia. Por ejemplo, el Rabbi Egiel de París, que estuvo en el debate de París de 1240, también hace aliá. Y va para Aco. ¿Puedes cambiar? Eso es imágenes muy antiguas de la sinagoga de Nachmanides en Jerusalén. La parte externa, la parte interna. Pero hoy está restaurada, está muy, muy linda. ¿Puedes cambiar? Conclusiones parciales. Estamos llegando a 1 hora, como me pidió Dani. Conclusiones parciales. Los judíos transitan por el medievo, por el Mediterráneo principalmente, sea sobre Islam, sea sobre cristiandad. En esta época no hablamos, pero hay mercaderes judíos que llegan a India y a China. Matías, ya te recuerdo. Los rodanitas que salieron del río Ródano. Ascensión a Israel, allá es común, aunque no hay facilidad. Me preguntó Matías, ¿cómo Maimónides se quedó en Egipto? Él estuvo en Israel primero, no había condiciones y bajó al Egipto. Pero él tenía intención de estar y quedarse en Jerusalén. Pero las condiciones eran muy, muy terribles. Saladino batallaba con Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada. Había mucha tensión y estaba más seguro en Fustat, en Cairo. Y eso es el final. Yo paso para Dani. Si Dani permitir, podemos hacer algunas pocas preguntas. ¿Puede cambiar el slide? Esos son 2 de los artículos. Vamos a poner una postaje, un archivo Word, que basta apretar encima y bajar, que tiene los artículos, esos 2 y otros más que yo producí, están en portugués, son gratuitos, no cobramos nada, en Europa se cobra mucho. Están, sí, pasa el próximo slide, sí. Están en ResearchGate o en academia.edu, con mi nombre. Entonces, si alguien no consigue bajar, basta entrar en ResearchGate. Ese es el Word con todos los links. Entonces, sobre los debates, sobre Maimónides, sobre Nachmanides, pero no tengo artículos sobre, yo tengo solamente sobre polémica y resistencia cultural. Solamente sobre eso. No tengo, por ejemplo, Guía de los Perplejos. No tuve la coraje de entrar en eso. Yo me quedé con lo que a mí como medievalista me dice que es la cuestión de la resistencia cultural, de la identidad, porque eso es actual. Eso es actual. Discutir neuroaristotelismo es una cosa cultural, filosófica, tensa, profunda, pero no va a responder a mis cuestiones hoy día. Terminé. Paso para Dani, y Dani va a decir cómo lo hacemos ahora. Está sin sonido, Dani. Vos, ponete el sonido. Ahora sí, ahí está. Bueno, entonces, muchas gracias, Sergio. Muy interesante, muy didáctico. Y vamos a dar lugar a 3 preguntas. Lo que les pido es que sean preguntas, no que sean observaciones ni que sean
comentarios, preguntas, por favor. Así que el que quiera levantar la mano o avisar, no sé, Ale, cómo se hace con esto. Ahí permití que cualquiera se desmutee y... Yo quería hacer una pregunta. Sergio, buenas noches. Vou fazer em português, eu prefiro fazer em espanhol. Sergio, no te escucho. Bueno, la pregunta es... En español. Ok. La pregunta es, hablaste de hacer un link entre este periodo y la situación actual. ¿Podrías hacerlo en algunas palabras? Yo sé que es mucho pedir en pocas palabras. Hacer este link con la situación actual. Mira, yo sé que el nivel del público que asiste, brasileño y argentino, es elevado. Acá hay gente, profesionales liberales, comerciantes, gente que tiene a mucho tiempo estudio, lectura. Yo creo que pueden percibir, pero lo diría así, para ser breve. Mi identidad judía pasa por la religión, pasa por el antijudaísmo y antisemitismo. Yo creo que la lección de los 3 Rabanim me ayuda a enfrentar la dificultad de ser judío en un tiempo que hay antisemitismo, ya había, pero hay algo que es mucho más profundo y que corroe mucho más fuerte, la pérdida de identidad. Y los rabanim dan motivos para orgullo de su identidad. Ni todos los temas que ellos levantan a mí me convencen, pero muchos de ellos me dicen mucho. El Kuzari es una obra de casi 1000 años atrás. Y yo no creo que hay superioridad de una religión en relación a otra. Yo no creo que el judaísmo es superior y él intenta probar eso. Pero el judaísmo tiene su camino y su percepción de mundo que mi identidad se acopla, se arregla. No creo en superioridad de ningún grupo, de ninguna raza, de ninguna cultura, de ninguna país y todo más. La única cosa que creo es que el fútbol brasileño es mejor que el argentino, pero aparte de eso, nada más. Que o futebol brasileiro é melhor que o da gente. La Sí, amigo. segunda pregunta, a eso no vamos a responder de todos modos, Sergio. No provoques. Cuidado. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo podría hacer una pregunta. ¿Si me escuchan? Se te escucha, Hola. Roger. La pregunta es, ¿por qué los judíos le dieron por ganador? ¿Con qué argumentos o por qué los judíos sintieron que fue ganador en el debate de Nachmanides? Como? Rehago la pregunta. La sensación de la comunidad judía a través de Nachmanides y del debate establecido por Nachmanides es que el judío triunfó en ese debate, ¿sí? Entonces lo que te pregunta Roger es cómo es decir, bajo qué argumentos los judíos sostenían que el debate había sido ganado por Nachmanides. En la verdad, es el primer debate en que un judío pudo hablar casi libremente. El debate de París de 1240, Rabbi Yehiel solo respondía a lo que era preguntado para él. Era casi un interrogatorio. Años después,
en el debate de Tortosa. Tortosa es una ciudad catalana también, 1414, es semejante. Hay un judío convertido que está financiado, mantido por el antipapa Benedicto XIII. Y él prácticamente está fusilando a todos los judíos. Nachmanides no tuvo esa condición. Él pudo hablar, pensar, si colocar, porque él era amigo del rey. Pero la otra cosa es, Nachmanides conocía el Talmud muy bien y Cristiani conocía superficialmente. Entonces, cada vez que Cristiani intentaba mostrar, pero mira, en el Talmud están hablando de un judío que estaba en la puerta de Roma y que apareció el Mashiach. Entonces el Mashiach ya vino y Maimónides lo desconstruía todo con mucha perspicacia, cuidando mucho de lo que decía. Pero no tenemos cómo decir, yo gané, no es un juego de fútbol. Eso es una polémica religiosa. Los dos grupos creen que ganaron. La percepción judía es que ganamos y había base para eso. Pero los cristianos también se consideran ganando. Pero es la primera y única vez que los judíos pueden decir lo que piensan. Y no es cualquier judío, es Nachmanides. Entonces, es la primera vez que a los judíos el gusto del dvash, del miel, le llegó a la boca, porque en las otras polémicas tenían censura y corría el riesgo de ser... Él casi fue ejetado a la Inquisición. Y yo diría que yo lo elegí, la primera polémica que yo elegí para estudiar fue la de él, porque yo quería ganar una vez, porque en las otras sobrevivimos con mucha dificultad en las otras. Pero decir que ganamos, ellos también dijeron que ganaron y se quedaron muy irados cuando Nachmanides en el Vikua alega su mejor performance. Entonces él tiene que salir rápido. El rey le da el pasaporte, la protección y lo pone en el barco. Bueno, la última pregunta. Bueno, vamos a dejar dos preguntas más, ¿sí? Miguel Abadi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a abrir la cámara para que me vean. Como vos bien dijiste, Sergio, los árabes pasaron por diferentes épocas, mismo en la península ibérica, una época donde los judíos vivieron en armonía, inclusive bebiendo de filósofos y médicos como Avicena, como Al-Farabi, como Averroes, y después vino una onda un poco más radical con los almohaditas. Me pregunto si alguna vez, ¿cuál es tu opinión? Si pensás que hay algún tipo de riesgo que en el judaísmo esté aconteciendo algo parecido. Tuvimos épocas con esta línea más crítica, filosófica, pero me pregunto si hace algún tiempo que esto desapareció dentro de la propia cultura judía, y ese pensamiento crítico judío se manifiesta en los últimos 200 años en la ciencia, pero no tanto en una religión con autocrítica. Y sobre todo en el Brasil actual se ve un gran alineamiento de buena parte de la comunidad judía con este falso mesías que preside al país. ¿Vos crees que hay algún riesgo de que el judaísmo continúe con esa línea de radicalización y perdiendo la autocrítica que lo caracterizó y que lo llevó a ser importante en la humanidad, siendo un pueblo tan pequeño?
Mira, es una respuesta muy larga y yo creo que no puedo contemplar todo lo que preguntaste, pero yo diría el siguiente. Pensar, desenvolver la crítica, siempre hubo en el judaísmo. Empieza con Abraham quebrando los ídolos de la casa, empieza con Abraham, eso es Midrash, Abraham discutiendo con Dios, se puede destruir Sodoma, pero sobera 50 justos, 40 justos, 30 justos. El judaísmo es cuestionamiento, es duda, es discusión. Y sigue habiendo en el judaísmo. Hay judíos que perdieron su rumbo, pero siempre hubieron judíos que perdieron su rumbo. Hubieron judíos que pensaron y que hicieron y que evoluyeron, y otros se quedaron fosilizados, como si fuera un cadáver que se queda piedra. Pero siempre hubo. Hoy en día, el que tange al judío se aproximando de posiciones de derecha, hay. Pero no es mi cuestión acá. Yo hablé demasiado allá cuando yo hablé del Mesías. No es mi cuestión acá porque eso es muy polémico. Pero hay judíos del otro lado. En Israel hay mucha gente que no apoya al Bibi, pero el Bibi tiene mayoría. Pero no significa unanimidad. El judaísmo nunca fue unanimidad. El judaísmo es polémica, discusión, y yo creo que hay esperanza en el judaísmo. Yo pienso, el siglo XX, el último siglo, nos trajo grandes filósofos, Buber, Rosenzweig, otros que no son judíos, pero son casi judíos como Lévinas. Hay gente maravillosa que trajo aportes a la cuestión filosófica judía. Rabinos, inclusive mi rabino allá de Betel, que es maravilloso, el tal de Dani, que a mí mucho me enseñó, porque Dani me enseñó que judaísmo y derechos humanos no se separan, porque judaísmo y derechos humanos es simplemente una cosa sola. El cuerpo tiene alma, tiene espíritu, y judaísmo y derechos humanos es una cosa sola. Entonces, estos judíos que se alinearon con el Señor ese, problema de ellos. Nosotros no podemos perder nuestro vínculo con el verdadero judaísmo que está linkado en derechos humanos. Fui político, pido perdón. Bueno, esto que me hayan comparado con Martin Buber y Rosenzweig ya me valió la noche. Pero de todos modos vamos a... Sí, dos preguntas más. Carlos Ruta quería preguntar algo. Y Albert Merma levantó la mano, Dani. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Sergio Feldman. Quería hacer una pregunta respecto al carácter de médico de varios de los rabinos de los cuales hablaste, porque en la misma época, en el mundo cristiano, los filósofos, incluso teólogos, no era para nada frecuente ver que sean también médicos. Entonces quería preguntarte cómo es si esa vinculación tiene que ver con cierto rasgo propio del judaísmo de esa época, esa vinculación entre filosofía y medicina, que me parece fantástica. Mira, yo voy a hacer un poquito de poesía, ¿puedo? Un poquito de poesía. ¿Cómo alguien puede curar el cuerpo si no trata el alma? La relación psicosomática del hombre, cuerpo, espíritu, alma, ¿no? En la Edad Media pensaban en 3 niveles. Ruach, Nefesh, Neshama. Entonces hay variantes, pero de una manera general,
la medicina tiene mucho a ver con estos rabanim. Cuando miras los escritos médicos de Maimónides, y tenemos alguna cosa, no es mucho, pero tenemos. Él es muy avanzado para su época. Yo no entiendo de medicina, yo no estudié la medicina de él, pero leí alguna cosita. Y me parece que la idea de que para curar el hombre tenés que curar el alma, el espíritu y el cuerpo. Y él trae algo de la psicosomática, trae algo, pero es muy temprano para hablar de eso, ¿no? Pero lo podés perceber. No sé si te contemplé, pues yo no sé mucho sobre eso. Entonces yo tuve que hacer un poquito de poesía. ¿Me perdonás? Muchas gracias. Bueno, y por último, Albert Berman. Hola, buenas noches a todos. Yo tuve clases con Sergio en Curitiba, en CIP, hace como 25 años, un gran placer escuchar otra clase, ahora por Zoom. La pregunta es la siguiente: se nota por la historia de esos rabis que hubo una conexión, siguió entre Sefarad y Eretz HaKodesh, ¿no? Y la tierra de Israel. Lo que pasa que en 1492, me parece, que la gran expulsión de los judíos de España, de los reinos españoles, ¿por qué no se van en masa, o sea, a Israel? ¿Por qué se van tanto a las Américas? ¿Por qué se van a Marruecos, a los imperios otomanos? ¿Qué pasó con esa conexión? Me parecería que un éxodo en masa sería significativo, ¿no? En esa época, pero no, puede ser que yo no lo sea, pero me parece que no ocurrió así. Bueno, es un placer encontrar a Albert de vuelta, tanto tiempo después. Tu hermana es todavía muy amiga de mi hija. Ella se encuentra en Nueva York, es muy chic. Y tienen una amistad muy linda. Y yo me acuerdo de ti, un Talmid Jajam, cuestionador. Muchas gracias. Que le gustaba la duda, no las certezas. Y esos son los talmidim que queremos, los que no se convencen con nuestra fala. Y yo voy a dejarte de vuelta sin te convencer. Yo voy a hablar, pero sin te convencer, de vuelta, porque yo sé que me vas a cuestionar. Pero no tenés más oportunidad ahora, pero puedes particular. Hay alianza para Israel. No hay condiciones en Israel. Hubo un judío muy rico llamado Yosef Anassi, que era un judío, puede ser que era sefardí. Gracia, la esposa de él, la viuda de él, sigue con el proyecto. Ellos tienen un proyecto de alianza, pero faltan condiciones. Hacen desenvolver en ferias el animalito que hace la seda, yo no sé cómo se dice en castellano, un gusano ese que hace la seda, ¿sí? Gusano puedes decir, qué sé yo. Y él hace un proyecto de creación de seda en Israel, proyectos agrícolas y todo más, pero imagínate lo que es Israel en el siglo XVI. Yo tengo una idea por slides blanco y negros. Yo tengo algunos slides de la primera y de la segunda alianza, pero de mucha dificultad en vislumbrarlos. Pero las condiciones en el final del 19, inicio del 20 en Israel eran terribles. Imagínate lo que sería en el siglo XVI. Los judíos querían ir para Israel. Y muchos se van al Imperio Otomano, pero se quedan en Salónica, se quedan en Esmirna, se quedan en el Cairo, para estar cerca de Israel y poder ir a Israel. Pero las condiciones son muy precarias. Son muy precarias.
y no había, aunque había Josefa Nassi y Gracia Nassi, no había condiciones de colonización. Fue tentada. El deseo de Sion es presente en el judaísmo, pero les pregunto, y ahora provocando, es presente, pero todos nosotros acá estamos en la diáspora. Pero yo no perdí mi relación con Israel. Y a mí me duele la dificultad que tiene Israel. A mí me duele el gobierno que hay en Israel. A mí me incomoda la tensión y la guerra que no termina nunca. Pero estoy acá. Entonces, Beshuv Adonai et Shivat Zion Ainu Kecholmim, Azimar et Tzchok Shoneinu Rina. El Salmo, el deseo de volver a Sion, está en la Birkat Amazon, al final de la Birkat Amazon. ¿Conoces, no, Alberto? Bueno. Sí. Yo quería agradecer, para mí, los últimos 2 días yo estaba muy emocionado, porque una invitación de Dani no es una invitación cualquiera, es una persona que tengo mucho, mucho cariño. El judaísmo argentino es para mí una referencia y Dani es una gran referencia. Yo fui creado por algunos rabinos argentinos, pero Dani es el que más próximo estoy. El afectivo supera a las otras cosas. Entonces estaba muy emocionado. Yo tenía mucho miedo de mi castellano, que es un portuñol, pero yo creo que me entendieron. Me parece que entendieron, porque estaban con mutados, pero me parece que entendieron. Y entonces es un honor, un desafío y un inmenso placer. Dani, te quiero mucho. Bueno, es mutuo y gracias, Sergio. Fue una clase hermosa, muy didáctica, inteligente, profunda, con respuestas sensatas y con respuestas que siempre salen de tu corazón. Así que el aplauso de todos, el agradecimiento de todos y bueno, nosotros, si todos los que se quieran acoplar la semana próxima, vamos a seguir estudiando estos viajeros judíos de la Edad Media. La semana que viene sí vamos a empezar con Jacob de Ancona, que recién lo único que vimos fue Ancona, todavía el viajero no salió. Así que los esperamos la semana que viene en este mismo Zoom para partir de Ancona a las tierras de China. Wow. Nos vemos. Gracias a todos. Adiós.